Bueno, mi nombre es David García. Vamos a comenzar con la presentación de cómo elaborar el diagnóstico FODA y sus elementos a considerar para la clasificación de sus variables. Bueno, principalmente vamos a definir qué es FODA. Dice que es una prueba para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de tu negocio en el mercado en el que compites. FODA prácticamente es una herramienta que nos permite ya sea diagnosticar, identificar las oportunidades y las debilidades, amenazas de nuestro negocio, ya sea que todo lo que nosotros queremos saber mediante un estudio de lo que es esta herramienta, la metodología más reconocida y utilizada por las empresas. Vaya, en lo que es FODA tenemos el análisis interno y el análisis externo. En el análisis interno podemos encontrar lo que son las fortalezas y debilidades, definiéndolas como las fortalezas como que son todas aquellas capacidades y recursos con los que cuenta la empresa para explotar oportunidades y tener ventajas competitivas. Quiere decir de que es todo lo que nos vuelve únicos, lo que nos vuelve interesantes a nosotros como empresa. Las debilidades son los problemas o situaciones internas que una vez ubicados y creando estrategias adecuadas deben ser eliminados y reducidos. ¿Por qué eliminados y reducidos? Porque eliminados quiere decir de que podemos llegar a eliminarlos si el problema no siempre va a persistir, como quien dije, si el problema no es un bien necesario, y reducirlo cuando el problema solo se trata de que es un bien que nos trae tal vez algún beneficio dentro y que mejor es reducirlo y no eliminarlo. Dice que FODA son estas herramientas como el análisis externo también nos permite conocer las oportunidades y amenazas. Las oportunidades las vamos a definir como que son los factores positivos que se crean en el entorno y una vez identificados pueden aprovecharse para mejorar la situación de la compañía. Quiere decir de que nosotros vamos a aprovechar lo que las oportunidades fuera de nuestro entorno, como quien dice ubicación, buena imagen de la empresa en el exterior, nos va a permitir para llegar a explotar todo lo que nosotros queremos dar como empresa. En las amenazas podemos decir de que es una variable externa que puede atentar contra la organización y la permanencia en el mercado. Quiere decir de que son amenazas que prácticamente nos van a excluir de todo el mercado, que no siempre nos van a ser únicos y que si no las controlamos puede ser que lleguemos a desaparecer dentro del mercado. Entonces, lo que sintetizando la información de que el análisis interno y externo es como una traducción de las habilidades para reconocer los factores claves del éxito, o sea, reconocer lo que nosotros estamos haciendo bien dentro de la empresa y fuera de la empresa, haciendo referencia a todas las áreas claves de la organización que permitan desarrollar la posición en el mercado, que nos den aquel valor de decir nosotros somos tal empresa y que esto nos hace únicos. Donde hoy las compañías juegan como quien dice, vamos a identificar de que estamos en un tablero de ajedrez donde tenemos competidores, estamos nosotros, están los clientes, donde se supone que tenemos que llegar a jugar, mover las piezas exactas para decir que este análisis nos va a llegar o nos va a dar los frutos que en realidad necesitamos. Ahora, se supone que el análisis FODA nos tiene que dar el éxito, que tiene que ser sostenible. La empresa tiene que tener la capacidad de sostenerlo y de decir que el FODA siempre nos va a ayudar y que es una herramienta que vamos a seguir utilizando mediante pase el tiempo. Ahora, ¿cómo podemos elaborar un FODA? Entonces, cuando se nos viene la pregunta, ¿cómo vamos a elaborar un FODA? Salen 3 factores claves. Entonces, definir los objetivos, desarrollo del FODA y ejecutar las estrategias. Vaya, para definir los objetivos, para desarrollar el FODA y para ejecutar las estrategias, tenemos que reunir a un grupo de personas
que forman parte de la organización, como quien dice, voy a reunir a alguien del personal administrativo, de mercadeo y de finanzas, para que todos sean capaces de llegar a contestar diferentes preguntas, porque no vamos a tener a alguien que siempre nos va a decir sí, sí a todo, porque se supone que queremos diferentes puntos de vista que nos ayuden a desarrollar una mejor visión dentro y fuera de la empresa. Entonces, para definir los objetivos tenemos que contestarnos 3 preguntas que pueden ser clave en lo que nosotros queremos llegar a realizar. Dice, ¿es la planificación estratégica del año o vamos a evaluar un segmento de los colaboradores o un mega proyecto de expansión? ¿Por qué estas preguntas? Porque mediante esas preguntas abarcamos lo que son los análisis internos y externos de la organización, que nos va a dar una mejor visión, qué es lo que queremos lograr, cómo lo vamos a lograr y cómo vamos a ser capaces de desarrollar cuando ya tengamos todo el FODA elaborado. Ahora, desarrollo del FODA. Entonces vamos a desarrollar el FODA de un análisis interno y un análisis externo. Entonces vamos a tener de que cuando hacemos el análisis interno, vamos a pensar en qué recursos poseemos. Entonces se vienen preguntas porque se supone que todo esto es de estar contestando preguntas, estarnos preguntando qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos mal, tener diferentes puntos de vista, porque así vamos a llegar a una idea clave. Entonces dice, ¿en qué somos mejores? ¿Cuáles son las ventajas de la empresa? ¿Cuáles son los factores que nos hacen merecedores de esta oportunidad? Entonces todas estas 3 preguntas van en lo que nosotros podemos llegar a decir de que somos o cómo es que somos mejores, en cuáles son las ventajas que nos hacen estar sobre la competencia y los factores que nos hacen merecedores de decir nosotros vamos a tener esta oportunidad porque nos merecemos, porque somos los número 1 dentro del mercado. Entonces ahora vamos con otra parte de lo que es el análisis externo. Vamos a decir que son capacidades o habilidades. Entonces vamos a tener otras tres preguntas claves, que son: ¿cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Cómo está nuestro músculo financiero? ¿Qué punto fuerte ve el mercado entre nosotros? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? O sea, ¿qué nos va a ser únicos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener? ¿O cuál es la estrategia que nosotros vamos a usar para que la gente siempre quiera venir a nuestro establecimiento? ¿Cómo está nuestro músculo financiero? O sea, si estamos capaces de llegar a decir, vamos a hacer una inversión en otra apertura de otro local, o vamos a ser capaces de llegar a contratar más gente y siempre estar pagando los salarios antes de que nosotros veamos alguna ganancia. ¿Qué punto fuerte ve el mercado en nosotros? O sea, ¿qué es lo que la competencia, qué es lo que los otros ven ya sea de nosotros? ¿Por qué es que los demás nos tienen que tener miedo? Entonces, las encuestas al personal y a los clientes. Esto quiere decir de que nos vamos a seguir contestando otras 3 preguntas, que son: ¿los empleados se sienten parte de la empresa? Si los empleados se sienten parte, si tienen aquel sentido de pertenencia con nosotros, que van a decir nos van a ayudar a salir adelante, o cómo ellos pueden tener la capacidad para decir que no nos van a dejar tirados, así que como lo dice el buen salvadoreño. Ahora dice, ¿qué tan buena es la atención al cliente? O sea, ¿qué tan bueno es la atención para que el cliente decida regresar a nuestra empresa? ¿Cumplimos con los estándares de calidad? O sea, tenemos que cumplir los estándares de la imagen que nosotros proyectamos, porque si nosotros proyectamos una buena imagen, o sea, la gente siempre va así de volada, va a decir, esta empresa tiene buenos estándares de calidad, lo que no va a ser únicos. Entonces, en el análisis externo tenemos de que en el análisis PESTA lo vamos a definir como que son los factores económicos, sociales, ambientales y políticos que pueden llegar a afectar nuestro desarrollo, o que pueden llegar a ser una amenaza demasiado importante dentro de la empresa.
Pero a raíz de esto surgen otras preguntas que dice, ¿tiene obstáculos que vencer nuestra empresa? ¿Nos podremos adaptar a los cambios? O sea, nuestra empresa tiene en realidad obstáculos que pueda llegar a vencer, o nos podremos adaptar a los cambios, nos podremos llegar a desarrollar a una nueva versión de lo que sería nosotros mismos, como una revolución, lo que podría ser una revolución 4.0 más a la tecnología. Y en el análisis de las 5 competencias, en el análisis de las 5 competencias también surgen otras preguntas de que son: ¿qué está haciendo la competencia que genera tanta ventaja? ¿Existen productos sustitutos de los nuestros? O sea, ¿qué está haciendo la competencia para que nosotros veamos demasiada ventaja sobre nosotros? Entonces, ¿y existen otros productos sustitutos a los nuestros? O sea, la gente decide ir a otros lados solo porque tal vez es el mismo producto, pero tal vez con otros estándares de calidad o desde otro punto de vista. Hay que llegarnos a preguntar eso para llegar a hacer un buen análisis FODA. Entonces, ahora vamos a hablar sobre ejecutar estrategias. Cuando decimos ejecutar estrategias, vamos a tener de diferentes enfoques del éxito. Vamos a llegar a de qué forma podemos usar nuestras fortalezas para aprovechar nuestras oportunidades. O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer desde lo que ya tenemos para llegar a ser un poco más mejores? Como mejorar la calidad, tener una buena atención al cliente, el aseo del local. Ahora, en un enfoque de reacción, nos vamos a llegar a hacer la pregunta: ¿cómo pueden usar nuestras fortalezas para mitigar las amenazas? O sea, ¿cómo podemos nosotros desarrollarlo desde lo que ya tenemos, llegar a mantener las amenazas al mínimo? Porque estamos conscientes de que las amenazas nunca van a desaparecer. Las amenazas siempre va a ser mejor mantenerlas al mínimo, porque si las buscamos desaparecer, puede ser que nos enfoquemos en lo de afuera y en realidad no nos vamos a enfocar en tratar de mejorar nosotros mismos. Ahora, un enfoque de adaptación. En el enfoque de adaptación tenemos cómo podemos aprovechar las oportunidades para corregir nuestras debilidades. Cómo podemos aprovechar cada oportunidad que tengamos dentro del mercado para llegar a quitar una debilidad. ¿Cómo es que nosotros podemos aprovechar el tener una oportunidad de ubicación de algún local para llegar a mitigar o a eliminar la debilidad que tendríamos, como de una mejor fachada y cosas así? Entonces, el enfoque de supervivencia. En el enfoque de supervivencia está cómo podemos mantenernos en pie aún con las amenazas vistas. O sea, ¿cómo podemos nosotros seguir manteniéndonos en pie a pesar de estar luchando contra la competencia, contra las críticas que la gente hace en el mercado, contra lo que los proveedores tal vez están incumpliendo en las entregas de los productos que nosotros necesitamos para seguir desarrollándolos de una mejor manera? Entonces, esto es parte de lo que es cómo desarrollar el FODA, cómo llegar a decir que nosotros vamos a desarrollarlo en cómo usar la fase de la investigación para que nos permita ver tal vez los análisis internos y externos, como los análisis internos de la recopilación de datos que nosotros ya tenemos desde años anteriores, y como la recopilación de los análisis externos en investigar todo lo que nos rodea, la competencia, lo que nos puede llegar a afectar a nosotros como organización. Prácticamente esta herramienta, lo que es FODA, sí llega a dar resultados en sí. El factor tal vez invisible, o que las organizaciones no llegan a tener en cuenta, es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? ¿Por qué organizar? Porque el tiempo nos sirve para organizar la información. Entonces, si nosotros no le dedicamos el verdadero tiempo que necesita toda esta herramienta para llegar a organizar la información, que nos vamos a tomar nuestro tiempo para analizar la competencia, entonces creo yo de que el cierto porcentaje de las empresas
que dicen que van a seguir la estrategia mediante el FODA fracasan porque no le dedican el tiempo que necesita. Porque si nos podemos fijar en el mapa, son un montón de factores que todo viene a raíz de qué es el FODA o cómo podemos desarrollar el FODA. Hay diferentes variables que nos permiten llegar a conocer todo dentro del mercado. Entonces, el tiempo es como la más que herramienta que podemos llegar a utilizar, que nos va a hacer tener éxito. Ahora, al otro lado tenemos las personas o organizaciones que relacionadas con la temática y parte de las conclusiones. Entonces, las organizaciones tenemos una lista que se creó mediante videos de YouTube, que son 3, que los links sí sirven. Entonces vamos a abrirlo. Nos tiene que cargar YouTube. Entonces, son parte de las temáticas o de la información más fácil o un poco más dirigible que podemos llegar a tener nosotros para poder desarrollar un verdadero FODA y tener éxito. Entonces se supone que tenemos que crear que los links sí sirvan. Entonces los links sí nos están llevando a lo que queremos dar a entender o lo que queremos expresar. Ahora el ser emprendedor es prácticamente una página de un blog donde está recopilada información por personas que ya tienen un conocimiento más amplio sobre lo que es esta temática. Entonces, tenemos también un blog, un sitio web y ahora parte de lo que son las conclusiones. Las conclusiones vamos a decir de que primero necesitamos unos consejos que están dirigidos en un link que nos va a servir y también está las recomendaciones que prácticamente están desarrolladas luego de haber realizado el análisis FODA. Se aconseja realizar sucesivos análisis de forma periódica, teniendo como referencia el primero con el propósito de conocer si estamos cumpliendo con los objetivos planeados en nuestra formulación de la estrategia, y las conclusiones que están dirigidas a un link. Entonces, prácticamente esta es mi presentación y mi análisis de cómo elaborar un FODA utilizando las herramientas ya especificadas.